Hombre, ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto, porque mi mano todavía está temblando de rabia y al mismo tiempo de una sensación de justicia que nunca imaginé que sentiría en mi vida, especialmente viniendo de un lunes que parecía ser el peor día de mi existencia. Yo trabajo en ese ático de vidrio en el centro de Monterrey, un lugar donde el aire acondicionado es tan frío que parece que las personas allí dentro no tienen sangre corriendo por las venas, sino solo números y hojas de cálculo de dividendos. Y hoy vi al intocable Rodrigo Villarreal caer de su pedestal de la forma más humillante y necesaria que alguien haya presenciado en aquel edificio de 60 pisos. Yo estaba allí, a pocos metros de la sala de reuniones principal, organizando unos archivos de última hora, sintiendo aquel olor a café caro y perfume importado que impregna la alfombra, cuando el clima se puso pesado de un modo que el oxígeno parecía haber desaparecido, todo porque el gran CEO estaba a punto de entrar en una llamada de video de $600 millones con Héctor Santa Cruz, que es básicamente el inversor que decide quién vive y quién muere en el mercado financiero de América Latina hoy en día. Rodrigo estaba poseído, caminando de un lado a otro con aquel traje que cuesta más que mi coche, gritando por el celular y descargando el estrés en cualquiera que se cruzara en su camino. Pero lo que sucedió a continuación fue el ápice de la cobardía humana, mezclada con una arrogancia que me dio ganas de vomitar allí mismo en medio de la oficina. Lucía, que es una señora que trabaja en la limpieza aquí desde hace años, una mujer que llega antes de que salga el sol, que tiene las manos callosas de tanto sostener el trapeador y que apenas es notada por estos ejecutivos que creen que la basura desaparece por arte de magia. Estaba terminando de dar el último pulido a la mesa de caoba gigante de la sala de la presidencia. Ella es del tipo que no habla mucho, siempre con la cabeza baja, haciendo su trabajo con una dignidad que nadie allí tiene. Pero su mala suerte fue que, en medio de todo aquel nerviosismo de Rodrigo, quedó una pequeña, minúscula gota de agua justo en la esquina de la mesa, algo que solo verías si estuvieras buscando un motivo para ser un desgraciado completo. Y fue exactamente lo que él hizo. Se detuvo frente a la mesa, miró aquella gota como si fuera un crimen de guerra, y la explosión que vino después fue tan desproporcionada que la oficina entera se quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar hasta la respiración agitada de Lucía mientras él comenzaba a humillarla frente a todo el mundo, sin el más mínimo ápice de decencia o humanidad. Él no solo se quejó del servicio, él intentó destruir el alma de aquella mujer, llamándola invisible, diciendo que ella era una generadora de valor cero, y que personas como ella eran el cáncer de las empresas modernas porque no tenían atención a los detalles y vivían en automático. Vi a Lucía encogerse, su rostro poniéndose rojo de vergüenza, las lágrimas comenzando a formar un camino en las arrugas de su rostro, mientras Rodrigo le apuntaba con el dedo a la cara y decía que estaba despedida, que no quería ver su rastro de mediocridad nunca más en su edificio, y que ella debería agradecer que él no le cobrara el perjuicio que aquella mancha causaría en su imagen ante Santa Cruz. Fue una escena de una crueldad tan pura, tan gratuita, que el peso en mi pecho era físico, un dolor de ver a alguien que trabaja toda la vida ser descartado, como si fuera un envoltorio de caramelo usado por un tipo que nació en cuna de oro y nunca tuvo que lavar un plato en su vida, o al menos eso era lo que creíamos hasta aquel momento exacto de la mañana. Solo que lo que Rodrigo no notó, en medio de su trance de poder, fue que la puerta lateral de la sala estaba abierta, y doña Beatriz, la fundadora de todo esto, y su madre, estaba parada allí escuchando cada palabra, cada insulto, cada gota de veneno,
que salía de la boca de su propio hijo. Doña Beatriz es una leyenda, una mujer que siempre fue respetada por su postura firme pero justa, y ver la expresión de ella cambiando de sorpresa a un desprecio profundo mientras miraba a su hijo fue algo que nunca olvidaré, porque allí el juego cambió de un modo que nadie esperaba. Ella entró en la sala despacio. El ruido de sus tacones en el piso de mármol parecía un tambor de ejecución. Y Rodrigo, creyendo que tendría el apoyo de su madre para su rigor ejecutivo, comenzó a justificar el escándalo diciendo que estaba limpiando la casa para la reunión importante que comenzaría en 5 minutos. La respuesta de ella no vino con gritos, sino con un gesto que dejó a todo el mundo en shock. Simplemente caminó hasta el carrito de limpieza de Lucía, tomó el paño húmedo, se inclinó sobre la mesa de caoba y frente a todos los directores y pasantes, comenzó a limpiar la pequeña gota de agua personalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era aquel tipo de silencio que precede a un desastre natural, y Rodrigo se quedó allí parado, con la boca abierta, sin saber dónde esconder la cara, mientras su madre limpiaba el mueble con una calma que daba miedo. Cuando terminó, lo miró fijo a los ojos, y juro que el brillo en los ojos de ella era de una decepción que duele más que cualquier bofetada, y preguntó si él sabía cuánto costaba aquel paño y cuánto valía la dignidad de quien lo sostenía. Pero él todavía intentó argumentar, hablando sobre estándares de excelencia y sobre cómo la empresa necesitaba manos fuertes al mando. Fue ahí donde la bomba explotó, porque doña Beatriz reveló allí, frente a toda la directiva y ante Lucía, que aún lloraba en un rincón, que el imperio que Rodrigo dirigía no fue construido con herencia de élite, sino con el sudor de una limpiadora de estaciones de autobús, que era lo que ella hacía para mantenerlo cuando él era pequeño. Ella contó detalles que nadie sabía sobre cómo limpiaba baños públicos en estaciones de autobuses de madrugada, con las manos ardiendo por el cloro, para que él pudiera tener ropa limpia y estudiar en escuelas donde aprendió a ser ese monstruo en el que se convirtió hoy. Ver la cara de Rodrigo desmoronarse cuando ella dijo que él era el hijo de la limpiadora, que había olvidado su propia sangre, fue la cosa más impactante que he visto. Su ego fue destrozado en segundos y la seguridad que exhibía desapareció, dando lugar a un hombre que parecía haber percibido, por primera vez en la vida, el tamaño de su propia insignificancia moral. Y ella no se detuvo ahí, porque la justicia, para ser completa, necesita acción, y doña Beatriz es una mujer de acción que no acepta deshonra en el nombre de la familia. Entonces, simplemente tomó el teléfono de la sala de reuniones, llamó al sector jurídico y a recursos humanos y dio una orden que hizo que Rodrigo palideciera al instante. Ella destituyó a su propio hijo del cargo de CEO allí mismo. Canceló todas sus firmas y avisó que la reunión con Héctor Santa Cruz sería cancelada o dirigida por ella, porque Rodrigo no tenía más autoridad para representar ni a sí mismo, mucho menos a una empresa que valora el factor humano. Vi el desespero en sus ojos, el sudor frío escurriendo por la frente, mientras percibía que en menos de 10 minutos había pasado de ser dueño del mundo a un desempleado sin moral, expulsado de su propia sala por la mujer que lo puso allí y que ahora lo miraba con una tristeza infinita. El castigo que ella impuso fue algo que pensé que solo pasaba en películas, pero fue real. Dijo que él solo volvería a tener cualquier responsabilidad en la empresa si pasaba por el suelo de la fábrica, viviendo la realidad de quien se atrevió a humillar. Fue forzado a entregar las llaves del coche de lujo, la tarjeta corporativa y el acceso al ático, siendo informado de que a partir del día siguiente sería integrado al sector de logística, cargando cajas y tomando transporte público como cualquier otro trabajador común.
La humillación fue completa cuando ella pidió disculpas a Lucía personalmente, le dio un aumento y un cargo de supervisión, mientras Rodrigo salía del edificio bajo las miradas de todos nosotros, cargando solo su maletín y una vergüenza que parecía pesar toneladas en sus hombros anchos. Los meses que siguieron fueron una transformación lenta y dolorosa que nosotros acompañábamos por rumores, porque nadie realmente creía que él aguantaría más de una semana cargando peso y lidiando con el calor de los galpones de logística. Pero la premisa de que la vida enseña por los callos en la mano comenzó a demostrarse verdadera cuando los relatos decían que el ex CEO estaba realmente cumpliendo su pena, llegando a tiempo, sudando la camisa y sintiendo en la piel lo que es el cansancio físico de 10 horas de trabajo manual. Perdió aquel aspecto de modelo de revista. Se puso más delgado, con la piel más oscura por el sol y con la mirada de quien finalmente entendió que el mundo no gira en torno a su propio ombligo y que cada persona que él ignoraba en el pasillo tenía una historia tan compleja y difícil como la de él. Supe por un colega de logística que Rodrigo pasó por situaciones que lo quebraron por dentro, como el día en que tuvo que cargar el camión bajo una lluvia torrencial y después tomar 2 autobuses llenos para llegar a una pensión barata donde estaba viviendo. Sintió el olor a diésel impregnado en la ropa, el dolor en la espalda que no te deja dormir y la sensación de ser invisible para las personas en la calle, exactamente como él había dicho que Lucía era. Ese periodo de 10 meses no fue solo un castigo, fue una reconstrucción de un ser humano que se había perdido en medio del lujo y del poder, y cada callo que nacía en su mano parecía borrar un poco de la arrogancia que él exhibía en aquel ático de Monterrey. El momento más emocionante de toda esta historia, y que me hace erizar solo de contarlo, fue cuando Rodrigo, tras terminar su periodo de penitencia, decidió que no podía simplemente volver al cargo sin antes cerrar la herida que abrió 10 meses atrás. Descubrió dónde vivía Lucía, un barrio periférico, lejos de todo el brillo de la ciudad, donde las calles ni asfalto tienen bien. Y fue hasta allá un domingo por la tarde, sin avisar a nadie, sin cámaras, sin asesoría de prensa. Llegó allá en autobús, caminó por la tierra batida y tocó a la puerta de la casa humilde de ella, sosteniendo solo un ramo de flores sencillas y un papel que contenía una petición que lo cambiaría todo. Cuando Lucía abrió la puerta y vio al hombre que la había humillado de forma tan cruel, se quedó paralizada, probablemente esperando algún otro ataque o grosería, pero lo que vio fue a un Rodrigo completamente diferente, con los ojos llorosos y una postura de humildad que nunca tuvo. No dijo palabras bonitas de coach, simplemente se arrodilló allí mismo en la tierra, frente a la casa de ella, y pidió perdón con una voz que apenas salía de la garganta, admitiendo que él era el ciego que no conseguía ver la luz que ella y todos los trabajadores traían a su vida. Dijo que durante aquellos 10 meses finalmente entendió que el valor de una persona no está en la mesa que limpia, sino en la fuerza que tiene para levantarse cada día y mantener a su familia con honor. Lucía, con la generosidad que solo quien ha sufrido mucho en la vida posee, no lo expulsó, lo invitó a entrar y ofreció un café sencillo. Y allí, en aquella cocina pequeña y caliente, el ex CEO y la empleada conversaron como iguales por primera vez en la vida. Él vio las fotos de los hijos de ella en la pared, escuchó sobre las dificultades que pasó para criarlos sola y percibió que cada centavo de aquella fortuna que él ostentaba venía del esfuerzo de personas como ella, que renuncian a sus propias vidas para construir el sueño de otros. Fue allí donde la verdadera redención ocurrió, no en la oficina, sino en el reconocimiento de la humanidad del otro, algo que Rodrigo había borrado de su sistema operativo hacía muchos años. Hoy fue el día en que Rodrigo retomó su cargo en la empresa,
pero el clima en el edificio era completamente diferente a cualquier otro lunes que yo haya vivido aquí dentro en todos estos años. No llegó en un coche deportivo haciendo ruido, llegó de forma discreta, vistiendo un traje sencillo y pasando por el mostrador de recepción para saludar a cada guardia y a cada limpiadora por su nombre, mirando a los ojos a cada uno. La primera medida que tomó al entrar en la sala de la presidencia, la misma donde había dado aquel show de horror, no fue mirar las cotizaciones de la bolsa o llamar a Santa Cruz, sino convocar a una reunión general con todos los niveles de la empresa, desde el operativo hasta el ejecutivo. Anunció allí mismo, con doña Beatriz asistiendo orgullosa desde el fondo de la sala, que estaba recortando el 30% de los bonos de todos los altos ejecutivos, incluido el de él, para crear la Fundación Lucía, un proyecto enfocado exclusivamente en costear la educación y la salud de los hijos de todos los empleados de limpieza y mantenimiento del grupo. Dijo que a partir de aquel día nadie en esa empresa sería invisible y que la mancha en la mesa que él tanto odiaba fue en realidad la luz que necesitaba para ver su propia alma sucia. El impacto de aquellas palabras fue tan profundo que vi a directores duros llorando y yo mismo tuve que contenerme para no desmoronarme, porque allí vi a un hombre nacer de nuevo de las cenizas de su propio ego. La lección que queda de todo esto y que yo necesitaba desahogar aquí, porque si no iba a explotar de tanta emoción, es que el poder sin empatía es solo una forma lenta de suicidio moral. Rodrigo tuvo que perderlo todo para descubrir que el verdadero liderazgo no es sobre mandar, sino sobre servir y reconocer la dignidad de quien está en la base de la pirámide, porque sin ellos la cima simplemente no existe. El giro en su vida no fue el dinero que recuperó, sino la capacidad de mirarse al espejo y saber que ya no es un tirano, sino alguien que entendió que la mayor riqueza que se puede tener es el respeto genuino de quien trabaja a tu lado. Hombre, todavía siento el estómago revuelto cuando recuerdo el olor de aquella oficina aquella mañana, una mezcla de lustramuebles caro con el café que Lucía acababa de preparar, un olor que para Rodrigo debía ser invisible, pero que para mí era el olor del esfuerzo de quien se despierta a las 4 de la mañana. El aire acondicionado estaba a tope, cortando la piel, y el silencio que se instaló después de que doña Beatriz salió de la sala dejando a Rodrigo solo fue la cosa más pesada que he experimentado. Parecía que las paredes de vidrio iban a estallar en cualquier momento con la presión de aquella vergüenza. Vi a Rodrigo desplomarse en la silla de cuero que tanto amaba, aquella que decía que era su trono, pero en aquel minuto parecía demasiado grande para un hombre que acababa de ser reducido a nada por su propia madre frente a todos sus subordinados. Se quedó allí, mirando sus propias manos, manos que nunca habían cambiado un neumático o sostenido una escoba, y juro que vi el momento exacto en que le cayó el 20 y el pánico de perder el estatus comenzó a corroer su rostro, transformando aquella máscara de confianza en una expresión de puro terror. Nadie fue a hablar con él, ni los directores que hasta hace 5 minutos se reían de sus chistes sin gracia, porque en el mundo corporativo el olor a fracaso aleja a las personas más rápido que cualquier enfermedad contagiosa. Y Rodrigo sintió ese aislamiento en la piel antes incluso de salir del edificio. Tomó el ascensor privado, aquel que solo él usaba, pero esta vez no estaba mirando su reflejo en el espejo para arreglarse la corbata. Estaba con la cabeza baja, evitando su propia mirada, mientras bajaba al estacionamiento donde el guardia, que ya había recibido la orden de doña Beatriz, estaba esperando para tomar las llaves del coche deportivo. Fue una escena patética ver a aquel hombre que siempre salía quemando llanta y sintiéndose el dueño de la ciudad, tener que caminar hasta la acera con un maletín en la mano, mirando a los lados sin saber cómo comportarse en el mundo real, el mundo de quien espera el autobús y disputa espacio en la acera. Aquella noche me quedé pensando cómo sería su primer despertar al día siguiente, sin el despertador, inteligente,
sin la empleada preparando el café y sin el chofer esperando en la puerta, y la imagen de él teniendo que arreglárselas en una pensión barata en el centro de Monterrey no salía de mi cabeza. Lo imaginé acostándose en un colchón fino, sintiendo el olor a humedad y escuchando el ruido del tráfico afuera, percibiendo que el silencio del ático era un privilegio que nunca había agradecido, pero que ahora era una memoria dolorosa de una vida que había tirado a la basura por pura soberbia. El primer párrafo de su nueva vida comenzó con el sonido de un despertador de celular barato y la percepción de que, si no llegaba al galpón de logística a las 7 de la mañana, no tendría ni qué comer al final del día, porque su madre había sido muy clara: o vencía por el esfuerzo o moría de hambre como un extraño. El galpón de logística era lo opuesto al ático. Allá no había vidrio templado ni alfombra. Era solo cemento bruto, techo de zinc que amplificaba el calor del sol mexicano y el ruido ensordecedor de los montacargas y de los camiones dando marcha atrás todo el tiempo. Cuando llegó allá, con un pantalón de mezclilla viejo y una camiseta que claramente no era de marca, los otros empleados ya sabían quién era él. Las noticias vuelan, y el trato que recibió no tuvo nada de especial. Al contrario, le dieron la tarea más pesada: descargar las cajas de componentes electrónicos que llegaban de la frontera. Supe por un conocido que trabaja allá que Rodrigo, en las primeras 2 horas, pensó que se iba a desmayar. El sudor le ardía en los ojos y las manos comenzaron a llenarse de ampollas de sangre apenas en los primeros minutos de esfuerzo físico. Pero no podía quejarse porque el supervisor, un tipo llamado Jorge que no tenía paciencia para hijos de papá, no le quitaba los ojos de encima. La sensación física del cansancio extremo es algo que Rodrigo nunca había sentido. Aquel dolor que comienza en la zona lumbar y baja por las piernas hasta que el pie parece que se está quemando dentro de la bota de seguridad barata que tuvo que comprar. Sintió el peso de cada caja como si fuera el peso de sus errores, y cada vez que se detenía para respirar, Jorge gritaba que la producción no podía parar por culpa de flojera. Y allí entendió que en el suelo de la fábrica no eres un nombre, eres un par de brazos que necesita producir para que el sistema no se detenga. A la hora del almuerzo, tuvo que sentarse en un banco de madera duro, comer una vianda fría que él mismo había intentado preparar la noche anterior, sintiendo el olor a grasa y sudor de las otras personas. Y fue la primera vez que realmente miró a sus colegas de trabajo como seres humanos que tienen familias que mantener. Pasó semanas en ese ritmo, y lo que más le dolía no era el esfuerzo físico, sino la invisibilidad que él mismo había predicado como una sentencia para Lucía. Ahora, él era el tipo del camión, el tipo que nadie nota, el tipo que limpia el aceite que gotea de las máquinas. Veía a Tamó, los ejecutivos de la empresa pasando de lejos en sus camionetas de lujo, yendo a reuniones en hoteles de 5 estrellas, y sentía una punzada de envidia mezclada con una vergüenza profunda por saber que él ya fue uno de esos tipos que miran hacia el patio de maniobras como si fuera un hormiguero insignificante. El polvo del galpón entraba en sus pulmones, el ruido de las máquinas le quitaba la paz, y la rutina de tomar 2 autobuses llenos, de pie, sujetándose del fierro caliente y sintiendo el balanceo del vehículo, transformó la visión del mundo que había construido en oficinas climatizadas. Hubo un día específico, unos 3 meses después del inicio de la penitencia, en que llovió tan fuerte que el patio del galpón se inundó y las cajas comenzaron a mojarse, lo que significaba que todos tendrían que trabajar el doble para salvar la carga bajo una tormenta que no daba tregua. Rodrigo estaba allí, empapado hasta los huesos, con el agua de la lluvia mezclada con sudor, escurriendo por el rostro, cargando fardos pesados mientras el viento frío de Monterrey cortaba la carne.
y fue en ese momento que sintió el peso de un objeto simbólico, un pequeño gafete de plástico que había perdido en el suelo y que ahora estaba siendo pisoteado por el lodo. Aquel gafete representaba la identidad que él creía que lo definía, pero allí, en medio del lodo, se dio cuenta de que él no era el cargo, era apenas un hombre intentando sobrevivir a un día difícil, exactamente como los millones de trabajadores que solía despreciar. El dolor de ver a un colega lastimarse, un muchacho joven que se atrapó el dedo en una cinta transportadora, y darse cuenta de que la primera preocupación del supervisor era por el tiempo de parada de la máquina y no por la sangre que brotaba, fue el clic que necesitaba para entender la deshumanidad del sistema que él mismo ayudó a gestionar. Corrió para ayudar al muchacho, rasgó su propia camiseta para estancar el sangrado y por primera vez en la vida sintió una empatía real, una conexión humana que no estaba basada en interés o en lucro, sino en el dolor compartido de quien está en la trinchera. Aquel día volvió a casa en el autobús llorando, no de cansancio o de rabia, sino de una tristeza profunda por haber pasado 30 años de su vida siendo un robot de traje que no podía ver la belleza y la tragedia de la vida común. Los meses fueron pasando y su cuerpo se adaptó, los callos se endurecieron, la piel se volvió más gruesa y su mente comenzó a limpiarse de aquella niebla de arrogancia que lo cegaba. Comenzó a aprender el nombre de cada conductor, la historia de cada cargador y las dificultades que cada uno enfrentaba para poner comida en la mesa. Escuchó historias de padres que no veían a sus hijos crecer porque trabajaban en 2 turnos, de madres que venían a trabajar enfermas para no perder el bono de asistencia, y cada relato era como un golpe en el estómago del antiguo Rodrigo Villarreal. Comenzó a guardar el poco dinero que sobraba del salario mínimo para hacer pequeñas cosas por los otros, como pagar un café para un colega que estaba sin dinero o comprar un remedio para alguien que lo necesitaba. Y esas pequeñas acciones comenzaron a llenar un vacío que el dinero nunca había logrado llenar. El aislamiento social también fue una lección dura. Los amigos de élite desaparecieron. Nadie atendía sus llamadas y fue borrado de las redes sociales de aquellos que consideraba sus iguales, lo que lo forzó a encontrar amistad en la sencillez de la taberna de la esquina del galpón. Aprendió a reírse de chistes simples, a valorar un vaso de agua helada después de un turno de 12 horas y a entender que la felicidad puede existir en una casa de 2 habitaciones si hay respeto y amor, algo que nunca vio en las mansiones donde creció. Doña Beatriz acompañaba todo de lejos, recibiendo informes semanales de Jorge, pero nunca intervino. Dejó que el fuego de la realidad derritiera el metal frío del corazón de su hijo, hasta que sobrara solo lo que era esencial y verdadero. Cuando cumplió 10 meses, Rodrigo ya no era el hombre que entró en aquel galpón con miedo de ensuciarse las uñas. Era un hombre de hombros anchos, mirada directa y manos que sabían el valor de cada centavo. Y fue en ese día cuando decidió que su jornada de regreso no podía comenzar por la empresa, sino por la redención personal. Sentía una necesidad física de pedir perdón a Lucía, no por obligación para recuperar el cargo, sino porque la imagen de ella llorando en la sala de reuniones lo perseguía en todos sus sueños, como un fantasma de una injusticia que necesitaba reparar para poder dormir en paz. No usó ningún recurso de la empresa para hallarla. Él mismo fue tras ella, preguntando a los antiguos colegas de limpieza, tomando direcciones equivocadas y caminando por barrios que ni sabía que existían en Monterrey hasta llegar a la periferia extrema. Caminar por aquellas calles de tierra, viendo a los niños jugando en medio del polvo y sintiendo el olor a comida sencilla siendo preparada en estufas humildes, le dio una perspectiva final sobre la burbuja en la que vivía.
Una burbuja de vidrio que distorsiona la realidad y te hace creer que el éxito es un mérito individual y no una construcción colectiva. Encontró la casa de Lucía, una construcción pequeña, pero extremadamente limpia y cuidada, con flores plantadas en latas de pintura frente a la puerta, un detalle que le hizo recordar la mancha de agua en la mesa y cómo había sido estúpido al no ver la dedicación que existía detrás de cada gesto de ella. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a tener un ataque cardíaco antes de tocar a la puerta. El peso del ramo de flores en las manos parecía mayor que el de las cajas que cargó durante meses. Cuando la puerta se abrió y Lucía apareció, con aquella misma mirada cansada, pero ahora mezclada con una sorpresa genuina, Rodrigo sintió las piernas fallarle, vio la expresión de ella cambiar de susto a una cautela defensiva y allí percibió el tamaño del trauma que había causado. No dijo, mira cómo he cambiado o sufrí mucho en el galpón. Solo miró hacia abajo, hacia la tierra que ensuciaba sus zapatos ahora gastados, y sintió unas ganas inmensas de llorar por primera vez frente a un extraño, reconociendo que él era el más pequeño de los hombres en ese momento. La humillación de estar allí, despojado de todo lo que creía que lo hacía superior, fue la cosa más liberadora, porque finalmente no tenía nada más que esconder, ni para ella ni para sí mismo. Se arrodilló sin importarle el pantalón o lo que los vecinos fueran a pensar, y las palabras salieron rasgando su garganta, una petición de perdón que venía de un lugar tan profundo que Lucía, por un momento, pareció no creer lo que estaba viendo. Le contó allí mismo en el umbral de la puerta sobre los meses en el galpón, sobre el dolor físico y sobre cómo había aprendido a ver la invisibilidad de las personas y cómo se sentía una basura por haber intentado quitar el sustento de alguien que trabajaba con tanto honor. Lucía no dijo nada por un largo tiempo, solo lo observó, viendo el sudor, las manos callosas y la sinceridad cruda en sus ojos, y el gesto de extender la mano para ayudarlo a levantarse fue el mayor acto de misericordia que Rodrigo recibió en la vida. Entraron en la casa y el café que ella sirvió fue el mejor que él jamás había tomado, no por ser un grano especial, sino porque era el café del perdón, un café que sellaba el fin de una era de arrogancia y el comienzo de una nueva historia que él aún no sabía cómo sería, pero que sabía que sería diferente. Escuchó sobre los hijos de ella, sobre cómo uno de ellos quería ser ingeniero pero no tenía dinero para la universidad, y sobre cómo el despido de él casi destruyó a su familia. Y cada palabra de Lucía era como un clavo en el ataúd del antiguo Rodrigo. Salió de allí con una misión clara, y al volver a la oficina de Monterrey al día siguiente, ya no era el dueño que vuelve para reclamar lo que es suyo, sino el líder que vuelve para transformar lo que es de todos, cargando en el pecho la lección de que la dignidad humana es la única moneda que realmente no se devalúa. Hoy fue el día en que Rodrigo retomó su cargo en la empresa, pero el clima en el edificio era completamente diferente de cualquier otro lunes que yo haya vivido aquí dentro en todos estos años. No llegó en un coche deportivo haciendo ruido, llegó de forma discreta, vistiendo un traje sencillo y pasando por el mostrador de recepción para saludar a cada guardia y a cada limpiadora por su nombre, mirando a los ojos a cada uno. La primera medida que tomó al entrar en la sala de la presidencia, la misma donde había dado aquel show de horror, no fue mirar las cotizaciones de la bolsa o llamar a Santa Cruz, sino convocar a una reunión general con todos los niveles de la empresa, desde el operativo hasta el ejecutivo. Anunció allí mismo, con doña Beatriz asistiendo orgullosa desde el fondo de la sala, que estaba recortando el 30% de los bonos de todos los altos ejecutivos, incluido el de él, para crear la Fundación Lucía, un proyecto enfocado exclusivamente en costear la educación y la salud de los hijos de todos los empleados de limpieza y mantenimiento del grupo.
Dijo que a partir de aquel día nadie en esa empresa sería invisible y que la mancha en la mesa que él tanto odiaba fue, en realidad, la luz que necesitaba para ver su propia alma sucia. El impacto de mi industria. Aquellas palabras fue tan profundo que vi a directores duros llorando y yo mismo tuve que contenerme para no desmoronarme, porque allí vi a un hombre nacer de nuevo de las cenizas de su propio ego. La lección que queda de todo esto y que yo necesitaba desahogar aquí, porque si no iba a explotar de tanta emoción, es que el poder sin empatía es solo una forma lenta de suicidio moral. Rodrigo tuvo que perderlo todo para descubrir que el verdadero liderazgo no es sobre mandar, sino sobre servir y reconocer la dignidad de quien está en la base de la pirámide, porque sin ellos la cima simplemente no existe. El giro en su vida no fue el dinero que recuperó, sino la capacidad de mirarse al espejo y saber que ya no es un tirano, sino alguien que entendió que la mayor riqueza que se puede tener es el respeto genuino de quien trabaja a tu lado. La entrada en la recepción hoy fue un choque térmico de realidad, porque yo aún tenía el olor a aceite diésel y a cartón húmedo impregnado en los poros de mi piel. Un rastro de los 10 meses que pasé, siendo apenas el número 402, en el patio de maniobras allá abajo. Las puertas automáticas de vidrio se abrieron y el aire acondicionado me golpeó como una bofetada helada. Pero esta vez no saqué el pecho ni ignoré al guardia que está en el pórtico. Me detuve, miré a los ojos al señor Antenor y le di un buen día que salió del fondo del alma, sintiendo el peso de aquella mochila gastada en mis hombros como si fuera un trofeo de guerra. El silencio en el vestíbulo era incómodo. Se podía ver a las secretarias murmurando, señalando mis manos que ahora tienen callos gruesos y cicatrices de cortes que el hidratante más caro del mundo no podría borrar, marcas de quien aprendió lo que es el peso de una caja de 30 kilos. Caminé hasta el ascensor y por primera vez en la vida no apreté el botón del 20º piso con prisa o arrogancia. Me quedé allí esperando, sintiendo la alfombra bajo mis pies y recordando cómo es la sensación de tenerlos pies latiendo dentro de una bota de casquillo de acero por 12 horas seguidas. El reflejo en el espejo del ascensor me devolvió la imagen de un extraño, un tipo que perdió aquella grasa de restaurante de 5 estrellas y ganó una mirada de quien ya vio salir el sol desde el suelo de la fábrica, con la piel más oscura y el rostro marcado por una expresión que ya no era de tiranía, sino de un agotamiento consciente. Cuando las puertas se abrieron en el piso de la presidencia, el olor a café gourmet me recordó instantáneamente a Lucía y a aquella gota de agua que cambió el curso de mi existencia. Y sentí un nudo en la garganta que casi me impidió dar el primer paso fuera de la cabina. Mi madre, doña Beatriz, estaba allá al fondo del pasillo, con aquella mirada de águila que no perdona debilidad, pero que ahora brillaba con un punto de respeto que yo nunca había conquistado con mis diplomas de Harvard o con mis metas cumplidas. No fui a mi escritorio, no encendí la computadora para ver las acciones de la bolsa. Simplemente caminé hasta el centro de aquella sala de reuniones gigante y me quedé mirando la mesa de caoba, que brillaba tanto que parecía una ofensa para quien está allá afuera luchando por el pan de cada día. Los directores comenzaron a entrar, todos con aquella postura defensiva, esperando que yo volviera gritando o intentando recuperar el tiempo perdido con más presión y menos humanidad. Pero yo continué en silencio, solo sintiendo el clima de la sala cambiar. De miedo a una curiosidad mórbida, vi al director financiero, un tipo que siempre fue mi brazo derecho a la hora de recortar beneficios, ajustándose la corbata de seda y desviando la mirada cuando yo encaré sus manos que nunca supieron lo que era el frío de un galpón de logística a las 5 de la mañana. Llamé a Lucía para que entrara en la sala. Y el shock colectivo fue casi palpable, como si yo estuviera cometiendo un sacrilegio al traer a la supervisora de limpieza
al santuario, donde las decisiones de millones son tomadas, pero no me importaron los susurros. Pedí que ella se sentara en la cabecera de la mesa, en el lugar que técnicamente sería el mío, y vi las lágrimas en los ojos de ella mientras vacilaba, sin entender que aquel gesto era mi primer acto de liderazgo real en toda mi carrera mediocre. Comencé a hablar, y mi voz ya no era aquel tono metálico y autoritario de antes. Era una voz ronca, cansada, de quien sabe el valor de cada palabra porque pasó meses sin tener con quien conversar de igual a igual mientras cargaba fardos pesados. Les conté sobre el día en que no tuve dinero para el pasaje de regreso y tuve que caminar 10 kilómetros bajo el sol, sintiendo las ampollas reventar en mis pies, y sobre cómo me di cuenta de que la empresa que dirigimos se sostiene por el sudor de gente que tratamos como si fuera mobiliario desechable. Hablé sobre la invisibilidad que yo mismo creé y sobre cómo me sentía pequeño ahora, rodeado de muebles caros, sabiendo que allá afuera hay padres de familia que no pueden comprar unos tenis nuevos para su hijo porque nuestro bono de desempeño es más importante que el salario base de quien hace girar la rueda. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el reloj de pared, y vi la incomodidad en el rostro de cada ejecutivo que creía que yo había vuelto para ser el mismo verdugo de siempre. Fue en ese momento cuando anuncié la creación de la fundación y el recorte en los bonos de la directiva, y la revuelta comenzó a aparecer en la comisura de la boca de algunos, pero simplemente levanté la mano y mostré mis palmas callosas, diciendo que si a alguien allí le parecía mal, estaba invitado a pasar una semana en el lugar donde yo estuve. Expliqué que la verdadera eficiencia no nace del miedo, sino del respeto mutuo, y que a partir de ese momento, cualquiera que humillara a un empleado, por pequeño que fuera el error, estaría automáticamente fuera de mi equipo sin derecho a una segunda oportunidad. Vi a doña Beatriz sonreír discretamente allá al fondo, y allí entendí que ella no me había castigado para destruirme, sino para salvarme de convertirme en un monstruo completo que moriría rodeado de dinero, pero absolutamente solo y vacío de propósito. La reunión terminó y no me sentí victorioso por el poder recuperado, sino aliviado por finalmente estar en paz con mi propia historia y con el origen de mi familia que tanto intenté esconder. Lucía vino a hablar conmigo después en el limbo pasillo, y el abrazo que me dio fue más real que cualquier apretón de manos de inversor que haya recibido en la vida. Un abrazo que olía a jabón y a dignidad, y que me hizo entender que finalmente había vuelto a casa. Caminé hasta la ventana de vidrio del ático y miré hacia abajo, al patio de logística allá a lo lejos, donde los camiones parecían juguetes, e hice una promesa silenciosa de que nunca más olvidaría lo que es estar allá abajo, en el calor de la batalla. La ciudad de Monterrey parecía diferente ahora, menos como un tablero de ajedrez y más como un organismo vivo, lleno de gente que merece ser vista, escuchada y respetada en su esencia más básica. Tomé la pluma para firmar los primeros documentos de la fundación y mi mano no tembló, porque ahora sabía que cada firma allí no era sobre lucro, sino sobre reparación histórica y sobre el futuro de personas que yo solía llamar nada. La sensación física de mi corazón latiendo con calma es algo que no sentía hace años. Aquella presión constante en el pecho de tener que demostrar algo al mundo había desaparecido, dando lugar a un deseo inmenso de trabajar por algo que tuviera sentido más allá de mi propio ego inflado. Miré la mesa de caoba y por un segundo vi la gota de agua reflejando la luz del sol. Pero ahora no parecía una falla, parecía un cristal, un recordatorio de que la perfección es una mentira y que nuestra humanidad está justamente en nuestras pequeñas imperfecciones y en la forma en que lidiamos con ellas.
Salí de la oficina más temprano aquel día, no para ir a una cena de gala, sino para tomar el autobús de nuevo, solo para no olvidar el ritmo de la vida real y para mantener mis pies bien firmes en el suelo de tierra de donde todos venimos, queramos o no. El camino de la humildad es largo y difícil, pero es el único que lleva a un lugar donde uno puede mirarse al espejo sin sentir asco de lo que ve. Y finalmente estoy comenzando a gustar del hombre que está empezando a aparecer al otro lado del vidrio. El giro final no fue yo volviendo a la cima, sino yo percibiendo que la cima solo es bonita si puedes mirar hacia atrás y ver que no pisaste a nadie para llegar allí, y que la escalera fue construida por manos que merecen tanto aplauso como quien recibe el premio al final. Cierro este relato con el alma ligera, sabiendo que mañana me despertaré y lo primero que haré es agradecer por tener manos que saben trabajar y un corazón que finalmente aprendió a sentir el dolor del otro como si fuera el mío. La lección fue dura, costó cara y dolió en lugares que ni sabía que existían, pero no cambiaría esos 10 meses de humillación por todos los miles de millones de Héctor Santa Cruz, porque hoy soy dueño de mí mismo. La justicia tarda, pero cuando viene por las manos de quien nos ama, no viene para condenar, viene para liberarnos de la prisión que nosotros mismos construimos con las piedras de nuestro orgullo. Aquella tarde, después de que la última persona salió de la sala, me senté en el suelo apoyado en la pared de vidrio y me quedé observando el atardecer de Monterrey teñir el cielo de un naranja que parecía fuego, el mismo fuego que quemó mi arrogancia en los últimos meses. El silencio del ático ahora no era más un símbolo de aislamiento de élite, sino un espacio de reflexión profunda, donde cada latido de mi corazón parecía agradecer por haber tenido la oportunidad de equivocarme y, principalmente, de ser corregido a tiempo. Miré mis manos de nuevo, sintiendo la textura áspera de la piel, y percibí que ellas contaban una historia mucho más rica que cualquier estado bancario, una historia de resistencia, de dolor físico y de un descubrimiento espiritual que nunca habría encontrado en un campo de golf. La sensación física del cansancio todavía estaba allí, un recuerdo residual de que el trabajo dignifica, pero lo que realmente pesaba ahora era la responsabilidad de no dejar que aquella lección se perdiera en el confort del aire acondicionado y de las sillas ergonómicas. Me levanté despacio, sintiendo las rodillas crujir, un regalo de los meses cargando cajas, y caminé hasta la mesa de caoba, pasando la mano por encima de ella con un cariño que nunca dediqué a ningún objeto material antes. Sabía que a partir de mañana mi papel allí sería el de un guardián de la dignidad ajena, alguien que usa el poder para abrir puertas y no para cerrarlas en la cara de quien viene desde abajo con esperanza en los ojos. La imagen de Lucía sentada en mi silla quedó grabada en mi mente como un icono de justicia, un recordatorio de que la verdadera autoridad nace del reconocimiento del valor del otro y no del miedo que logras infundir en tus subordinados. Tomé mi celular, que ahora tenía grietas en la pantalla de una caída que sufrió en el galpón, y vi un mensaje de Jorge, el supervisor de logística, preguntando si estaba bien y si necesitaba ayuda con la transición, algo que ninguno de mis amigos de antes se tomó la molestia de hacer. Aquel gesto simple de un hombre bruto, pero honesto, valía más que cualquier brindis de champán en fiestas de gala, porque era una conexión real, forjada en el sudor y en el respeto mutuo de quien divide la misma carga. Salí del edificio y en vez de llamar un coche por aplicación, decidí caminar un poco por las calles del centro, sintiendo el pulsar de la ciudad, escuchando el ruido de las bocinas y el sonido de las personas conversando en las aceras, sintiendo que finalmente formaba parte de aquella masa humana. Pasé por un puesto de periódicos y vi el rostro de ejecutivos en portadas de revistas de negocios, todos con aquella misma mirada de superioridad que yo solía tener, y sentí una pena profunda por ellos.
por aún estar atrapados en aquella ilusión de grandeza. La noche cayó y las luces de Monterrey comenzaron a brillar, pero para mí la luz más fuerte venía de aquella pequeña casa en la periferia donde tomé el café más importante de mi vida, el café que me devolvió mi propia humanidad. Entendí que la redención no es un evento único, sino una práctica diaria de mirar a los lados y ver al prójimo como un igual, independientemente del uniforme que esté vistiendo o de la cuenta bancaria que posea. Aquí tienes el bloque final con el resto del relato traducido al español, manteniendo toda la intensidad y los detalles de la redención de Rodrigo. Al llegar a la pequeña pensión para recoger las últimas cosas que dejé allí, un gesto simbólico de que no quería olvidar de dónde vine el último año. Abracé al dueño del lugar, un señor que me acogió sin saber quién era yo, y le agradecí por cada noche de refugio. Llevé conmigo solo una pequeña caja con las ropas de trabajo sucias de grasa y mi gafete de operador de logística, objetos que ahora ocuparían un lugar de destaque en mi estante, al lado de los trofeos de gestión que gané en el pasado. El giro en mi alma estaba completo, y el hombre que subió al ático aquella noche no era el heredero de un imperio, sino un trabajador que tuvo la suerte de ser hijo de una limpiadora y el coraje de volver a ser uno de ellos. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí un sueño profundo y sin pesadillas, sabiendo que mi marca en el mundo no sería hecha de dinero, sino de respeto y de justicia para con cada Lucía que cruce mi camino. La lección final que saco de todo esto es que la vida tiene una forma muy peculiar de ponernos en nuestro debido lugar, y que ser puesto en el lugar puede ser la mayor bendición que alguien puede recibir si está dispuesto a aprender con la caída. Yo no soy más Rodrigo Villarreal, el CEO implacable. Soy Rodrigo, el hombre que aprendió a limpiar su propia mesa y a honrar a quien hace el trabajo duro para que el mundo continúe girando. Mi madre no me quitó la empresa, me dio una vida nueva, y ese es el mayor legado que ella podría haberme dejado, mucho más allá de cualquier patrimonio multimillonario o acciones en la bolsa. Termino este relato con la certeza de que la dignidad humana es el único lujo que realmente importa, y que la verdadera riqueza es lograr mirar a los ojos a cualquier persona y no ver a un empleado, sino a un hermano de jornada. El desenlace de esta historia no es un final, es un reinicio épico, donde la justicia y la emoción caminan juntas para construir un mundo donde nadie más sea invisible a los ojos de quien está en el poder. Hombre, el peso del silencio en mi nueva oficina es diferente ahora. No es aquel silencio de miedo donde las personas aguantan la respiración cuando paso, sino un silencio de reflexión que me hace escuchar hasta el ruido de la pluma deslizándose en el papel mientras firmo las nuevas directrices de bienestar de la empresa. Pasé toda la mañana mirando las hojas de cálculo de costos de salud y previsión de los empleados del operativo, y cada número allí ahora tiene un rostro, tiene el olor a sudor del galpón y tiene la voz cansada del personal que aprendí a amar en los últimos 10 meses. La sensación física de estar sentado en esta silla de cuero ergonómica es casi extraña. Mi espalda se acostumbró tanto a la rigidez de los bancos de madera de la logística que el confort aquí arriba parece un privilegio que necesito justificar cada segundo de mi jornada. Me sorprendí mirando el reloj, esperando que diera la hora del turno de la tarde, sintiendo aquella ansiedad de quien sabe que el trabajo bruto no espera por nadie. Una disciplina que nunca tuve cuando mi única preocupación era el horario, el almuerzo en restaurantes caros. El olor a limpieza del piso de la presidencia ya no me transmite una idea de orden, me transmite una idea de sacrificio, porque sé exactamente cuánto esfuerzo y cuántos dolores en las articulaciones son necesarios para que este mármol brille de este modo bajo las luces LED. Llamé al director de operaciones hoy temprano.
el mismo que solía reírse conmigo de las excusas de los empleados que faltaban por enfermedad. Y su cara, cuando presenté el plan de movilidad y guardería para las empleadas de limpieza, no tuvo precio. Intentó argumentar sobre el impacto en el EBITDA, hablando sobre márgenes de beneficio y expectativas de los accionistas, pero yo simplemente mostré las cicatrices que gané descargando camiones y pregunté si él sabía cuánto costaba una bota de seguridad que no lastimara el talón. Su desconcierto fue la prueba de que yo estaba en el camino correcto, porque el lenguaje del lucro nunca va a entender el lenguaje de la supervivencia, a menos que fuerces esa traducción con la autoridad de quien ya estuvo del otro lado de la barricada. El sentimiento de poder que siento ahora es mucho más potente que el de antes, porque ahora no mando para ser servido, mando para servir, y eso da una fuerza que ningún bono millonario logra comprar. Hubo un momento, alrededor de las 3 de la tarde, en que salí de mi sala sin avisar a nadie y fui hasta el comedor común, aquel que los ejecutivos nunca pisan, solo para ver cómo estaba la comida y conversar con el personal de mantenimiento. Me senté en una mesa de plástico, sentí el calor del ambiente que el aire acondicionado central no logra mitigar y escuché las quejas sobre los turnos de trabajo de una forma que nunca las había escuchado antes. Con atención real, vi el peso del cansancio en los hombros de un muchacho que limpia los vidrios externos y sentí una punzada de remordimiento por todas las veces que miré a través de él como si fuera parte del paisaje urbano. No me reconoció de inmediato, pero cuando percibió quién era yo, su susto fue sustituido por una curiosidad cautelosa que me encargué de romper con un apretón de manos firme y un ¿cómo está la familia? Ese detalle de vivencia, de saber que su hijo está con fiebre y que está preocupado por el precio de los remedios, es lo que ahora guía mis decisiones financieras en la empresa, porque un remedio de un niño vale más que cualquier reforma en el lobby. La injusticia de ver un sistema tan eficiente en generar dinero y tan deficiente en generar humanidad me consume a veces. Pero uso esa indignación como combustible para no dejarme seducir nuevamente por el brillo de las luces de la ciudad. Volví a mi sala y vi una foto antigua mía en la mesa, con aquella sonrisa arrogante de quien creía que había vencido en la vida por puro mérito. Y tuve un impulso casi físico de romper aquella imagen de un hombre que ya no reconozco. El peso del reloj de lujo en mi muñeca ahora parece el peso de una esposa. Un recordatorio constante de que aún tengo mucho que caminar para librarme totalmente de las sombras de mi antiguo yo. Decidí que aquel reloj sería subastado y el valor revertido para la reforma del vestuario de los empleados, un lugar que visité y que apestaba a moho y descuido, un lugar donde yo mismo me cambié durante meses sin haberme quejado nunca antes. La transformación física de mi espacio de trabajo refleja la transformación de mi alma, y cada pequeño ajuste es una victoria contra el monstruo de la soberbia que aún intenta susurrar en mi oído de vez en cuando. El giro de hoy fue percibir que mi madre, doña Beatriz, aún me estaba observando por las cámaras de seguridad, no para vigilarme, sino para ver si la semilla que ella plantó con tanta dureza estaba realmente floreciendo. Entró en mi sala al final del día sin decir una palabra. Solo puso la mano en mi hombro calloso y apretó con una fuerza que decía: «Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido». Allí, en Mindonshire, aquel contacto físico simple, sentí que la deuda que tenía con mi pasado estaba comenzando a ser pagada, no con dinero, sino con carácter y con el honor de quien no olvida sus raíces. Miré al horizonte de Monterrey y no vi solo edificios e inversiones. Vi miles de vidas que dependen de mi integridad para tener un día un poco menos sufrido y un poco más digno. El desenlace de esta jornada de hoy me dejó con una paz que no cambiaría por nada. La paz de quien sabe que la justicia no es algo que se
Espera, es algo que se hace con las propias manos, cueste lo que cueste. La penumbra de la sala de reuniones ahora parece más acogedora que las luces cegadoras del ático, y me sorprendí observando el reflejo de la ciudad en el vidrio, pensando en cómo cada punto de luz allá abajo representa a una persona que, al igual que yo en los últimos 10 meses, tiene miedo de no lograr pagar el alquiler al final del mes. La sensación física de sostener una pluma de oro después de tanto tiempo sosteniendo herramientas pesadas es casi dolorosa, como si mis dedos se hubieran vuelto demasiado honestos para la ligereza de un objeto que cuesta el salario anual de uno de mis conductores. Miré el reloj en la pared y percibí que el tiempo en el mundo corporativo corre de una forma fría, cronometrado por beneficios, mientras el tiempo en el galpón corre por el sudor, por el dolor de espalda y por la cuenta regresiva para el momento de finalmente poder sentarse y quitarse las botas. Ese contraste me dio una náusea súbita, una revuelta que subió por la garganta al percibir que durante años yo fui el arquitecto de un sistema que trata los minutos como dinero y las vidas como estadísticas de productividad desechables. El olor a cera nueva en el pasillo me recordó el brillo excesivo que yo le exigía a Lucía, un brillo que ahora sé que costaba la salud de su columna y el tiempo que dejaba de pasar con sus hijos para satisfacer mi ego enfermizo. Decidí que el primer gran cambio estructural tras la fundación sería la implementación de un consejo de empleados del suelo, con poder de veto en decisiones que afecten directamente la rutina de trabajo, algo que hizo que mis directores de recursos humanos casi tuvieran un colapso nervioso frente a mí. Escuché sus voces haciendo eco en la sala, hablando sobre pérdida de control y anarquía organizacional. Pero para mí aquellas voces sonaban como el ruido de fondo de un radio descompuesto, sin ninguna conexión con la realidad que viví debajo de los remolques de carga. El detalle de vivencia que me guió fue recordar el rostro del señor Manuel, un señor que trabajaba conmigo en la logística y que tuvo su bono recortado porque se retrasó 10 minutos después de que el autobús se descompuso bajo la lluvia, una regla que yo mismo había firmado años atrás sin pensarlo 2 veces. La injusticia física de ese recuerdo me hizo golpear la mano en la mesa con una fuerza que silenció a todos y declaré que a partir de ahora la humanidad sería nuestra métrica principal, costara lo que costara para los dividendos de los accionistas que nunca limpiaron una mancha de aceite en su vida. Vi el desespero en los ojos de los hombres de traje y sentí un placer casi infantil en saber que estaba rompiendo su burbuja de protección, forzándolos a encarar que el mundo está hecho de carne y hueso, no solo de bits y bytes financieros. La tarde cayó y sentí el peso del cansancio mental, un agotamiento que es diferente de aquel físico que me hacía dormir en el autobús, pero que es igualmente extenuante porque exige que luche contra mi propia naturaleza antigua a cada segundo. Caminé hasta la cocina de los empleados, la misma donde Lucía solía preparar el café, y yo mismo hice una jarra para el personal, sintiendo el calor del vapor en mi rostro y recordando la dignidad que existe en servir a alguien sin esperar nada a cambio. Vi la sorpresa en el rostro de la nueva encargada del café cuando le entregué una taza y el brillo de reconocimiento en sus ojos fue mi mayor pago del día, una conexión que vale más que cualquier ascenso que haya recibido. El dolor de saber que tardé 30 años en aprender lo básico sobre decencia humana es algo que cargaré para siempre, como una cicatriz invisible que me recuerda de dónde vine y hacia dónde nunca más quiero volver. Miré mis uñas, que aún tienen vestigios de grasa que no salen por nada, y sentí un orgullo inmenso de esa suciedad, porque es la prueba de que finalmente me bauticé en la realidad del mundo real. El giro de hoy fue percibir que mi mayor poder no es firmar cheques de millones, sino garantizar que nadie en aquella organización sea tratado como un costo operacional desechable.
Convoqué a Lucía para una conversación privada y le ofrecí no solo un cargo, sino una asociación en la gestión de la fundación, garantizando que la visión de quien realmente sintió la injusticia en la piel fuera la brújula que guiaría cada inversión social de la empresa. El desenlace de esa reunión fue un silencio compartido, un entendimiento de que los dos éramos ahora los guardianes de un nuevo tipo de imperio. Un imperio donde la limpieza del alma importa más que la limpieza del mármol de la recepción. Salí del edificio sintiendo el viento frío de Monterrey en el rostro y por primera vez no sentí necesidad de esconderme tras los vidrios oscuros de un coche blindado. Caminé entre las personas, un hombre común, un hijo de limpiadora que recuperó su honra en 1200 medio del lodo y del sudor. La lección de vida que dejo hoy es que el verdadero poder es la capacidad de reconstruirse a partir de las cenizas de su propio orgullo, descubriendo que la mayor riqueza es la paz de espíritu que viene cuando decides ser justo con quien no tiene nada que ofrecerte a cambio. La luz de la oficina comenzó a fallar mientras el sol se escondía tras las montañas y me quedé allí, sentado en la punta de aquella mesa de mármol que antes usaba para intimidar, pero que ahora parecía apenas un pedazo de piedra fría sin ningún propósito real si no hubiera vida a su alrededor. La sensación física de estar de vuelta en la cima es extrañamente solitaria si no traes a las personas contigo, y sentí un apretón en el pecho al recordar el ruido de las risas y de las conversaciones altas que llenaban el comedor del galpón de logística. Un contraste doloroso con el silencio estéril de estos pasillos alfombrados. Miré mi reflejo en la ventana y ya no vi al ejecutivo impecable de 10 meses atrás. Vi a un hombre cuyos ojos ahora cargan el peso de 1000 historias de lucha que antes ignoraba con una facilidad criminal. El olor a ozono que sale de los purificadores de aire aquí arriba comenzó a molestarme, porque mi olfato se acostumbró al olor de la tierra mojada y del café recalentado que dividíamos en el patio antes de que el turno comenzara. Este detalle de vivencia, de saber que la vida sucede en medio del caos y no en la asepsia de un ático envidriado, es lo que me mantiene despierto por la noche, planeando cómo derribar las paredes invisibles que separan los pisos de este edificio. Llamé a mi antiguo asistente hoy, un muchacho que siempre traté como una extensión de mi computadora, y le pedí que cancelara todas mis cenas de networking con inversores para las próximas 2 semanas, porque tenía un compromiso mucho más importante en el subsuelo. La confusión en su rostro fue evidente. Tartamudeó intentando explicar que Santa Cruz esperaba una respuesta sobre el nuevo fondo de inversión, pero yo simplemente sonreí y dije que Santa Cruz podía esperar, pero la fuga de aceite en el sector de triaje no podía. Sentí una libertad inmensa al decir eso, un quiebre de cadenas que yo mismo había forjado alrededor de mis muñecas durante años, de una ambición ciega y desprovista de cualquier rastro de empatía. El dolor físico de subir y bajar las escaleras de servicio, huyendo del ascensor social, fue un recordatorio necesario de que mi cuerpo todavía pertenece al mundo de los que se esfuerzan, de los que sienten el peso de la gravedad a cada paso. Llegué allá abajo y vi el susto de los empleados al ver al patrón sin corbata, con las mangas de la camisa dobladas y listo para escuchar sobre las goteras que mojaban los uniformes limpios en el vestuario masculino. Hubo un momento, mientras conversaba con el personal de mantenimiento, en que uno de ellos me ofreció un pedazo de pan con longaniza, una comida simple, grasosa y hecha con cariño en una vianda de aluminio, y la acepté sin vacilar, ignorando los protocolos de higiene que antes predicaba. El sabor de aquel pan fue la cosa más auténtica que sentí en todo el día. Un sabor de pertenencia que ningún menú degustación de $1000 jamás logró proporcionarme en toda mi vida de privilegios vacíos. Vi el respeto naciendo en los ojos de aquellos hombres, no por causa de mi apellido o de mi saldo bancario, sino porque estaba allí,
en el nivel de ellos, escuchando sobre la falta de ventilación y sobre cómo los horarios de autobuses no encajaban con la salida del turno. Esa injusticia de un sistema que no piensa en el trayecto del trabajador me dio una rabia sorda, una indignación que transformé en una nota oficial allí mismo, exigiendo la contratación de vans privadas para todos los empleados que viven a más de 10 kilómetros del centro. El impacto emocional de ver a un señor de 60 años llorar de alivio porque no tendría más que caminar en la oscuridad de la madrugada fue el golpe de realidad que necesitaba para nunca más olvidar mi misión. La tarde se transformó en noche y volví al ático apenas para recoger mis llaves. Pero antes de salir, pasé por la sala de doña Beatriz y la encontré mirando una foto antigua mía de cuando era bebé, sentada en un banco de estación de autobuses mientras ella limpiaba el suelo. No necesitamos intercambiar palabras complejas. Ella solo señaló la foto y después a mí, y entendí que el ciclo de humillación que yo había iniciado con Lucía había sido quebrado por la sabiduría de quien conoce el dolor de la invisibilidad. El giro de hoy fue interno. Percibí que no recuperé mi imperio. Conquisté algo mucho mayor. La capacidad de ser un hijo digno de una mujer que nunca dejó que la pobreza quitara la nobleza de su carácter. Sentí el peso del objeto simbólico que cargaba en el bolsillo, el llavero simple que Jorge me dio cuando salí de la logística, y percibí que aquel era mi verdadero sello de autoridad ahora. Salí del edificio y en vez de ir a mi mansión vacía, llamé a Lucía y le pregunté si podía pasar por su casa para ayudar a organizar los documentos de la fundación, porque el trabajo de verdad comienza donde la élite no se atreve a pisar. El desenlace de esta jornada me enseñó que la caída del tirano no es el fin de la historia, es solo el prólogo de una vida que vale la pena ser vivida con los pies en el suelo y el alma abierta para el sufrimiento y la alegría del prójimo. Cierro mi día sabiendo que la mancha de agua en la mesa de caoba fue la mejor cosa que me pasó, porque reveló la mancha de ego que estaba pudriendo mi corazón desde dentro hacia afuera. La lección de moral que llevo a la almohada hoy es que la verdadera liderazgo es aquel que se arrodilla para levantar a quien cayó, y que la mayor gloria de un hombre es ser reconocido por su bondad y no por su poder de mando. Soy el hijo de la limpiadora, soy el colega de logística y ahora, finalmente, soy el hombre que debería haber sido desde el primer día en que recibí las llaves de esta oficina. La vida es dura, la justicia es lenta, pero la emoción de hacer lo correcto es la única recompensa que realmente no tiene precio y que nadie puede quitarme de nuevo. El desenlace de esta historia no es un final, es un recomienzo épico, donde la justicia y la emoción caminan juntas para construir un mundo donde nadie más sea invisible a los ojos de quien está en el poder. Si esta historia te conmovió y crees que el liderazgo nace de la humildad, deja tu like y comparte este relato. Comenta, ¿alguna vez has presenciado una vuelta de tuerca de justicia como esta? Suscríbete para más historias que transforman el alma. Hasta la próxima.